Hola, soy Javier. Mi suegra tiene una llave de mi apartamento, el que me dejó mi abuelo, y entra cuando le da la gana para decirme cómo vivir mi vida, y mi esposa cree que es lo más normal del mundo. He vivido como un extraño en mi propia casa durante 2 años, sintiendo como mi espacio, mis recuerdos y mi dignidad se encogían día a día bajo el peso de una sonrisa condescendiente y un juego de llaves que nunca debí permitir. Es una invasión silenciosa, una que te carcome por dentro hasta que no queda nada de lo que eras. ¿Alguna vez te has sentido completamente invisible en el único lugar donde deberías sentirte rey? Antes de contarte la noche en que todo explotó, la noche de mi aniversario, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cara que pusieron cuando se dieron cuenta de que había cambiado las cerraduras. El problema central, el que envenenaba mis días, era tan simple como un trozo de metal, una llave. Una copia de la llave de mi apartamento en Brickell que mi esposa Sofía le había dado a su madre, Marta, solo para emergencias. Pero en el mundo de Marta, cada día era una emergencia de cojines mal colocados, una emergencia de plantas que necesitaban más sol, o la peor de todas, una emergencia de Javier, esa camisa no te combina con nada. Vivía con la ansiedad constante de escuchar esa llave girando en la cerradura sin previo aviso. Llegar a casa después de un largo día de trabajo en programación no era un alivio, era prepararme para la inspección. El apartamento, un regalo de mi abuelo, un santuario de cristal con vistas a la bahía de Miami, se había convertido en su territorio, y yo solo era el inquilino que pagaba las cuentas. Marta no solo visitaba, ella reinaba. Su presencia era abrumadora, una fuerza de la naturaleza que reorganizaba no solo los muebles, sino también nuestras vidas. Un lunes, el sofá de cuero que mi abuelo y yo elegimos juntos estaba contra la pared opuesta porque, según ella, bloqueaba el flujo de energía. Un miércoles, encontraba que había reorganizado toda mi despensa, deshaciéndose de las cosas que consideraba chatarra. Tomaba decisiones sobre la decoración, las cenas e incluso nuestros planes de fin de semana sin consultarme. Cada cambio era una pequeña puñalada a mi autonomía, un recordatorio constante de que mi opinión en mi propio hogar era irrelevante. Yo era un personaje secundario en la narrativa de mi propia vida, y lo peor es que sentía que el guión lo escribía ella con la aprobación de mi esposa. Cuando intentaba hablar con Sofía, me encontraba con un muro de justificaciones y lealtad filial. «Ay, Javier, no seas tan exagerado. Mi mamá solo quiere ayudar», me decía, con un tono que minimizaba mi frustración hasta convertirla en un capricho infantil. Para ella, la intromisión de su madre era un acto de amor, no una violación de nuestra privacidad. Si le explicaba cómo me sentía al encontrarme a Marta en la cocina a las 8 de la mañana, cuando pensaba que estaba solo, Sofía respondía que debía estar agradecido de que alguien se preocupara tanto por nosotros. Cada conversación terminaba de la misma manera, yo sintiéndome incomprendido y culpable por querer algo tan básico como tener mi propio espacio, y ella defendiendo a su madre como si yo fuera el agresor. Estaba atrapado entre el amor por mi esposa y el resentimiento hacia la dinámica que ella permitía. A veces, para escapar, me encerraba en el pequeño estudio. Era el único lugar que aún se sentía mío, el santuario de mi abuelo. Recuerdo pasar tardes enteras allí con él, mientras me enseñaba a jugar ajedrez o me contaba historias de su juventud. El olor a libros viejos y a la madera de su escritorio era mi conexión con un tiempo en que ese hogar significaba paz y seguridad. En una de nuestras últimas conversaciones, me entregó las escrituras y una carta. «El hogar de un hombre es su fortaleza, Javier», me dijo, con su voz ronca pero firme. «Es el único lugar en el mundo donde tú pones las reglas. Nunca dejes que nadie te lo arrebate». Esas palabras resonaban en mi cabeza cada vez que escuchaba la llave de Marta en la puerta, sintiendo una punzada de vergüenza por estar fallándole a su memoria. Ese último bastión de paz no tardó en caer. Una tarde, al volver a casa, un perfume floral desconocido y abrumador me golpeó al abrir la puerta del estudio. Marta lo había convertido en su oficina personal. Mi tablero de proyectos
estaba cubierto con sus catálogos de ventas. El viejo sillón de lectura de mi abuelo estaba lleno de sus muestras de productos y, en el escritorio, donde antes descansaba una foto de mi abuelo y yo, ahora había una agenda rosa brillante y una taza con el logo de su empresa. Fue la máxima profanación. No solo había invadido mi casa, sino que había colonizado mis recuerdos, borrando la última huella de la persona que me lo había dado todo. La ira que sentí en ese momento fue fría y profunda, una rabia silenciosa que se asentó en mi pecho como una piedra. Esa misma noche, intenté hablar con Sofía una vez más. Le mostré el estudio, señalando cada cambio, cada objeto fuera de lugar, con la voz temblorosa por el esfuerzo de mantener la calma. Le supliqué que entendiera lo que ese espacio significaba para mí. Su respuesta fue la gota que derramó el vaso. «Javier, por favor, mamá necesitaba un lugar tranquilo para trabajar, y tú casi nunca usas ese cuarto. Deberías alegrarte de que se le esté dando un buen uso en lugar de acumular polvo». Me acusó de ser egoísta, de no apoyar a su madre en su nuevo emprendimiento. No vio la profanación, solo vio un espacio desperdiciado. En ese instante, comprendí que no estábamos en el mismo equipo. Estaba completamente solo en esto. La ironía de toda la situación era casi cómica. Vivíamos en un apartamento de lujo en uno de los barrios más exclusivos de Miami, un símbolo de éxito que yo no había ganado, sino heredado. Y era precisamente ese estatus el que Marta parecía disfrutar más. La escuchaba hablar por teléfono con sus amigas, presumiendo de nuestra vista a la bahía, o de cómo estaba redecorando su terraza en Brickell. Organizaba reuniones de su club de lectura en mi sala, sirviendo vinos caros de mi propia cava, como si fuera la anfitriona y dueña del lugar. Yo, el verdadero propietario, me convertía en un fantasma en mi propia casa, viendo cómo mi herencia era utilizada como un escenario para alimentar el ego de mi suegra, mientras mi esposa aplaudía desde la primera fila, ciega a la humillación que yo sentía. Se acercaba nuestro aniversario y yo tenía que salir de la ciudad por un viaje de trabajo de 3 días. Planeé en secreto acortar el viaje y volver una noche antes para sorprender a Sofía. Imaginaba una cena tranquila, solo nosotros dos, una oportunidad para reconectar y quizás, con suerte, hacerle entender cómo me sentía. Compré un boleto de avión para la noche del jueves, el día de nuestro aniversario. Tenía una pequeña esperanza de que, sin la presencia constante de su madre durante unos días, Sofía podría recordarnos a nosotros, a la pareja que éramos antes de que esta invasión comenzara. Guardé el secreto, soñando con una noche de paz en mi propio hogar. No tenía idea de que, en lugar de una velada romántica, estaba a punto de entrar en la escena de mi mayor humillación. Aterricé en el Aeropuerto Internacional de Miami el jueves por la noche, el día exacto de nuestro aniversario. El aire húmedo de Florida me golpeó al salir. Una bofetada familiar que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía como una bienvenida. En el taxi de camino a Brickell, sostenía una pequeña caja de terciopelo en mi mano. Dentro había un collar sencillo, uno que Sofía había admirado en una vidriera hacía meses. Imaginaba su sorpresa, su sonrisa. Imaginaba una cena tardía, solo nosotros dos, con las luces de la ciudad centelleando debajo como en los viejos tiempos. Estaba reconstruyendo en mi mente un santuario que en la realidad ya no existía. Cada semáforo en rojo aumentaba mi anticipación, una esperanza tonta y frágil que se negaba a morir, a pesar de todo lo que había vivido en los últimos 2 años. El viaje de trabajo había sido un respiro inesperado. 3 días en Chicago, rodeado de la lógica fría y predecible del código de programación, me habían recordado lo que era tener el control. Por primera vez en meses, no me desperté con la ansiedad de encontrar a mi suegra en mi cocina. No tuve que escuchar críticas veladas sobre mi ropa o mis hábitos. Pude pensar con claridad, respirar hondo. Hablé con Sofía por teléfono cada noche. Sus conversaciones eran cortas, un poco distraídas. «Mamá está aquí ayudándome con unas cosas», mencionó una vez de pasada. Yo, ingenuamente, pensé que se refería a regar las plantas o algo similar. Le repetí que mi vuelo llegaba el viernes por la noche, reforzando la mentira que permitiría mi sorpresa. Quería creer que ella también extrañaba nuestra privacidad,
que en el fondo anhelaba lo mismo que yo. Al llegar al edificio, el portero nocturno, un hombre amable llamado Carlos, me saludó con una sonrisa confundida. «Señor Javier». ¡Qué sorpresa! No lo esperábamos hasta mañana. Parece que llegó justo a tiempo para la fiesta. Sus palabras me golpearon como agua helada. «¿Fiesta?», repetí, tratando de que mi voz sonara casual. «Sí, su esposa y su suegra tienen la casa llena». Se oye el ambiente desde el lobby. Una sensación de náusea subió por mi garganta. La pequeña caja de terciopelo en mi bolsillo, de repente, se sintió pesada, ridícula. Agradecí a Carlos con un gesto y caminé hacia el ascensor, sintiendo cómo mi fantasía de una noche romántica se desmoronaba en 1.000.000 de pedazos. El sueño se había acabado antes de que pudiera siquiera cerrar los ojos. El viaje en el ascensor hasta el piso 40 fue el más largo de mi vida. Con cada piso que ascendía, un zumbido sordo se hacía más claro, convirtiéndose en el murmullo de voces y el ritmo de una música que no reconocía. Era una marcha fúnebre para mis esperanzas. Me apoyé contra la pared metálica, sintiendo un frío que no venía del aire acondicionado. Recordé las palabras de mi abuelo en su carta, la que guardaba con las escrituras. El hogar de un hombre es su fortaleza. Nunca dejes que nadie te lo arrebate. Sentí una oleada de vergüenza. No solo lo había permitido, sino que me había convertido en un cómplice silencioso de la demolición de mi propia fortaleza, pieza por pieza, día tras día. Al llegar a mi piso, el sonido era inconfundible. Una fiesta en toda regla. La puerta de mi apartamento, mi puerta, estaba entreabierta. Una invitación abierta a un mundo que ya no sentía como mío. Empujé suavemente, y la escena que me recibió fue una pesadilla surrealista. Mi sala de estar estaba abarrotada de mujeres de la edad de Marta, todas vestidas con sus mejores galas, sosteniendo copas de vino y riendo a carcajadas. Los muebles que mi abuelo y yo habíamos elegido con tanto cuidado estaban empujados contra las paredes para crear una pista de baile improvisada. El aire olía a una mezcla abrumadora de perfumes caros y canapés. Era como si hubiera entrado en el universo paralelo de otra persona, uno donde yo no existía en absoluto. En medio del caos, como una reina presidiendo su corte, estaba Marta. Llevaba un vestido rojo brillante y gesticulaba dramáticamente mientras contaba una anécdota, provocando una nueva oleada de risas. Sofía y yo decidimos que este rincón necesitaba un toque más vibrante. La escuché decir a una de sus amigas, señalando una nueva y horrible pintura abstracta que colgaba donde antes estaba una foto de mis padres. Hablaba de nuestro apartamento, de nuestras decisiones. Yo estaba parado a solo unos metros de distancia, en la entrada de mi propia casa, y era completamente invisible. Un espectro en mi propio hogar, observando cómo mi vida era narrada por alguien que me había borrado del guión. Busqué a Sofía desesperadamente, necesitando encontrar un ancla en ese mar de alienación. Fue entonces cuando mis ojos se posaron en la vitrina de cristal junto a la ventana. La vitrina donde guardaba los objetos más preciados de mi abuelo, su plumafuente, sus medallas de servicio y en el centro, sobre un cojín de terciopelo, su reloj Rolex de oro. Pero el cojín estaba vacío. Un pánico helado me recorrió. Escaneé la habitación frenéticamente hasta que encontré a otro grupo de mujeres. En el centro estaba Marta, sosteniendo el reloj bajo la luz, haciendo alarde de él como si fuera un trofeo. Una antigüedad familiar, presumía. Tiene un valor incalculable, por supuesto. Estaba dejando que sus amigas lo tocaran, que lo pasaran de mano en mano como si fuera una baratija de mercadillo. La rabia que sentí fue algo primitivo, una furia fría y blanca que silenció todo el ruido a mi alrededor. Ese reloj no era solo un objeto caro, era el latido de la muñeca de mi abuelo, era el recordatorio de cada lección que me enseñó, de cada momento que compartimos. Verlo profanado de esa manera, usado como un accesorio para impresionar a un grupo de extraños en una fiesta que nunca autoricé, en mi aniversario, fue la violación definitiva. Fue el clímax de 2 años de pequeñas humillaciones, la suma de cada mueble movido, cada opinión ignorada, cada límite pisoteado. En ese instante, algo dentro de mí se rompió para siempre. La paciencia, la esperanza, el deseo de compromiso, todo se hizo cenizas.
Finalmente la vi. Sofía estaba saliendo de la cocina con una bandeja de copas de champán. Su rostro estaba iluminado por una sonrisa de anfitriona perfecta. Nuestros ojos se encontraron por encima de las cabezas de los invitados. Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo. La sorpresa cruzó su rostro. Pero en lugar de horror o disculpa, lo que vi fue irritación. Me llevó un dedo a los labios en un gesto universal para que guardara silencio, como si yo fuera un niño a punto de arruinar una fiesta de adultos. Luego articuló sin sonido. Hablamos después. No hubo culpa. No hubo remordimiento. Solo la clara instrucción de que yo era el problema, que mi presencia inoportuna estaba arruinando su velada. La traición fue tan clara y afilada como un trozo de vidrio roto. Ella lo sabía todo. Había planeado esto con su madre en nuestro aniversario. En ese momento entendí que no era solo Marta. Eran ellas dos, un frente unido contra mí en mi propia casa. Sin decir una palabra, di un paso atrás saliendo del apartamento. El ruido de la fiesta se atenuó cuando tiré suavemente de la puerta hasta cerrarla. Dejé caer la pequeña caja de terciopelo con el collar en el felpudo, un pequeño sacrificio en el altar de mi matrimonio muerto. Caminé de regreso al ascensor, presioné el botón del lobby, y mientras las puertas se cerraban, borrando la escena de mi humillación, una calma glacial se apoderó de mí. Ya no estaba herido, estaba decidido. Mientras el ascensor descendía, saqué mi teléfono. No busqué un hotel, no todavía. Abrí mi navegador y busqué cerrajero 24 horas en Brickell. El primer resultado apareció en la pantalla. Marqué el número. «Hola», dije, mi voz extrañamente firme y tranquila. «Necesito cambiar todas las cerraduras de mi apartamento. ¿Qué tan pronto pueden llegar?» La mujer al otro lado de la línea dijo que podría enviar a alguien en 1 hora. «Perfecto», respondí. «Estaré esperando afuera». Colgué el teléfono justo cuando las puertas del ascensor se abrían al lobby. Al salir del edificio no miré hacia atrás. Estaba saliendo de mi casa, pero por primera vez en 2 años sentía que finalmente estaba a punto de recuperarla. Pasé la siguiente hora en un banco al otro lado de la avenida, observando la luz de mi apartamento como si fuera un espectador viendo una obra de teatro ajena. El aire de la noche en Miami era denso y pegajoso, pero yo sentía un frío que me calaba hasta los huesos. Cada risa que imaginaba flotando desde el piso 40 era un eco de mi propia estupidez, de mi pasividad. La decisión de llamar al cerrajero no había sido un acto de ira explosiva, sino el resultado de una lenta erosión. Era la conclusión lógica a 2 años de rendiciones silenciosas. No sentía euforia ni venganza, solo una calma sombría y pesada, la certeza de que estaba a punto de quemar el puente que conectaba mi vida de antes con cualquier posible futuro. Vi a algunas de las invitadas salir del edificio, riendo, ajenas al drama que se gestaba. Yo seguí esperando, un fantasma vigilando su propio funeral. El cerrajero llegó en una furgoneta blanca sin marcar. Era un chico joven, con los ojos cansados de una larga noche de trabajo, y no hizo preguntas. Le expliqué brevemente que había perdido mis llaves y que por seguridad necesitaba cambiarlo todo. Asintió comprensivo. Subimos por el ascensor de servicio para no llamar la atención. Mientras él trabajaba en la puerta, con el zumbido metódico de sus herramientas, yo me quedé en el pasillo, escuchando. La música dentro había bajado de volumen, pero las voces seguían animadas. Cada vuelta del destornillador, cada clic metálico, sonaba en mi cabeza como el mecanismo de un reloj marcando el fin de una era. Me sentía extrañamente distante, como si estuviera ejecutando un plan diseñado por otra persona, un Javier más fuerte y decidido que por fin había tomado el control. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de Sofía. «¿Dónde estás? Mamá está preocupada por ti». Leí las palabras una y otra vez. No yo estoy preocupada, sino mamá está preocupada. Era la confirmación final, la prueba irrefutable de que en la ecuación de nuestro matrimonio yo siempre sería la variable dependiente de su madre. La lealtad de Sofía no estaba dividida, estaba claramente posicionada. Sentí una punzada de dolor, pero fue rápidamente superada por una oleada de claridad. Cualquier duda que pudiera haber albergado sobre si estaba exagerando, sobre si estaba siendo injusto, se evaporó en ese instante.
El mensaje no era una rama de olivo, era una sentencia. Estaba solo en esto. Y mi decisión no solo era correcta, era necesaria para mi supervivencia. El cerrajero terminó su trabajo. «Listo, señor. Aquí tiene las nuevas llaves. Nadie entra aquí sin estas». Me entregó un pequeño juego de llaves de metal brillante. Se sentían pesadas en mi mano, como un ancla, como un cetro. Le pagué en efectivo, añadiendo una generosa propina por la rapidez y la discreción. Cuando se fue, me quedé solo en el pasillo silencioso, frente a mi propia puerta. La fiesta seguía adentro. Podría haber entrado, podría haberlos confrontado a todos en ese mismo momento, pero sabía que eso sería un error. Sería ceder a la emoción, darles el espectáculo que en el fondo anhelaban. Mi venganza, si es que podía llamarse así, no sería un grito. Sería un silencio ensordecedor. Me di la vuelta y caminé hacia el ascensor, decidido a pasar la noche en otro lugar. Me registré en un hotel a unas pocas cuadras de distancia. La habitación era impersonal, genérica, con esa extraña mezcla de olores a limpio y a miles de vidas anónimas que habían pasado por allí. Pero para mí, era un palacio de paz. Era el primer espacio verdaderamente privado que había tenido en años. Coloqué las llaves nuevas sobre la mesita de noche, donde la luz de la lámpara las hacía brillar. Saqué mi computadora portátil y, con una calma que me sorprendió, busqué en mis archivos en la nube. Allí estaba, la copia digital de la escritura del apartamento, con mi nombre como único propietario. Y junto a ella, una foto de la carta de mi abuelo. Releí sus palabras. El hogar de un hombre es su fortaleza, Javier. Nunca dejes que nadie te lo arrebate. No eran solo palabras, eran un mandato. Mi teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Sofía. Javier, esto no es gracioso. Contesta el teléfono. Estás arruinando la noche. La acusación me golpeó con la fuerza de una bofetada. Yo estaba arruinando su noche. La noche de su fiesta sorpresa, en mi casa en 1900, en nuestro aniversario. La distorsión de la realidad era tan profunda que me dejó sin aliento. En su mundo, mi dolor era una inconveniencia, mi humillación un berrinche que estaba estropeando su diversión. No respondí. Ignoré la llamada entrante que siguió al mensaje. En lugar de eso, abrí un nuevo documento. Mi mente, usualmente ocupada con líneas de código, empezó a ordenar palabras, a construir una estructura lógica no para un programa, sino para mi liberación. Estaba construyendo un muro legal, ladrillo por ladrillo, con cada palabra que escribía. Mientras buscaba en Internet modelos de notificaciones legales, mi teléfono se iluminó con una alerta de nuestro álbum de fotos, compartido en la nube. La curiosidad morbosa me venció. Marta acababa de subir una veintena de fotos de la fiesta. El título del álbum era «Celebrando en nuestro hogar». Mi sangre se heló. Pasé las imágenes. Marta posando con sus amigas, sosteniendo el Rolex de mi abuelo como si fuera un premio de lotería. Sofía riendo, sirviendo champán, la anfitriona perfecta. Y entonces la vi. Una foto de grupo cerca de la entrada. En el suelo, desenfocada pero inconfundible, estaba la pequeña caja de terciopelo que yo había dejado. Estaba aplastada, como si alguien la hubiera pisado sin siquiera darse cuenta. La imagen de mi último gesto de amor, pisoteado y olvidado en el suelo, borró cualquier resquicio de duda o piedad que pudiera quedarme. Esa imagen fue el catalizador. El dolor se transformó en una precisión quirúrgica. Ya no se trataba de sentimientos heridos. Se trataba de una violación documentada. Cerré las pestañas de mi navegador y me concentré en el documento que estaba escribiendo. No sería una carta emocional, sino una notificación formal y fría. Por la presente se le notifica a Marta Rivera que con efecto inmediato se le revoca de manera permanente todo permiso, expreso o implícito, para acceder a la propiedad ubicada en... Usé el lenguaje impersonal de la ley como un escudo y como un arma. Estaba traduciendo 2 años de agonía emocional a un formato que no podían ignorar ni manipular. Estaba quitándoles el poder al redefinir las reglas del juego en el único idioma que parecían respetar, el de la autoridad absoluta. Pasé la siguiente hora en el centro de negocios del hotel. Imprimí la notificación de prohibición de acceso y una copia clara y nítida de la escritura de la propiedad. Compré un sobre grande de Manila en la recepción.
De vuelta en la habitación, metí ambos documentos dentro. Al sellarlos sentí su peso. No era solo papel, era el peso de cada comentario sarcástico, de cada mueble movido, de cada límite ignorado. Era la materialización de mi autorrespeto recuperado. Sabía que entregar este sobre sería como detonar una bomba en el centro de mi vida. Mi matrimonio probablemente no sobreviviría al impacto. Pero la alternativa, seguir siendo un fantasma en mi propia casa, era una muerte mucho más lenta y dolorosa. Ya no había vuelta atrás. Finalmente, agotado pero con una claridad mental que no había sentido en años, puse la alarma de mi teléfono a las 4:30 de la mañana. Conocía la rutina de Marta a la perfección. Le encantaba aparecer sin avisar a primera hora, especialmente después de una fiesta, con la excusa de ayudar a limpiar. Era su forma de reafirmar su dominio desde el amanecer. Pero esta vez yo estaría allí primero. Me acosté en la cama del hotel, todavía vestido, con el sobre de Manila en la mesita de noche junto a las llaves nuevas. Miré por la ventana las luces de Brickell, pero no las veía realmente. Mi mente estaba en el pasillo del piso 40, ensayando la calma, el silencio y la resolución con la que enfrentaría el amanecer más importante de mi vida. La tensión no era de miedo, sino de anticipación. El juego estaba a punto de cambiar. El sonido agudo de la alarma de mi teléfono a las 4:30 de la mañana fue como un disparo en el silencio de la habitación del hotel. No me sobresalté. Ya estaba despierto, mirando el techo con los ojos abiertos en la oscuridad. Había estado así durante horas, en un estado de duerme-vela, repasando cada detalle del plan que se había formado en mi mente con una claridad aterradora. Me senté en el borde de la cama y mi mirada se posó inmediatamente en el sobre de Manila y las llaves nuevas que descansaban en la mesita de noche. No eran solo objetos, eran la declaración de mi independencia, las herramientas de una revolución silenciosa que estaba a punto de comenzar. Sentí el peso de la decisión, pero por primera vez en mucho tiempo no sentí el peso de la duda. El Javier que dudaba, que cedía, que buscaba la paz a cualquier precio, se había quedado atrás, pisoteado en el suelo de su propio apartamento, junto a una caja de terciopelo aplastada. No me duché. No me afeité. Simplemente me puse la misma ropa del día anterior. Quería que vieran el agotamiento en mi rostro, pero también la determinación en mis ojos. Cada movimiento era deliberado, carente de la ansiedad que había definido mi existencia durante los últimos 2 años. Era como si estuviera operando en un plano diferente, impulsado por una lógica fría y una resolución que había cristalizado a partir de la humillación. Tomé el sobre, sentí el grosor de los papeles en su interior, la escritura, la notificación, y deslicé las llaves en mi bolsillo. Al salir de la habitación del hotel, no sentí que estuviera yendo a una confrontación. Sentí que estaba yendo a reclamar lo que era mío, a restaurar un orden que nunca debería haberse roto. El pasillo del hotel estaba desierto, y el silencio me pareció un aliado, un cómplice en la misión que me esperaba. El viaje en coche de regreso a Brickell fue surrealista. Las calles de Miami, normalmente vibrantes y caóticas, estaban dormidas, bañadas en el resplandor anaranjado de las farolas. La ciudad parecía contener la respiración, esperando el amanecer. Conduje por debajo del límite de velocidad, no por precaución, sino para saborear esos últimos momentos de calma antes de la tormenta. Mi mente estaba extrañamente en silencio. No había voces de ira ni de miedo. Solo las palabras de mi abuelo resonando suavemente como un mantra. El hogar de un hombre es su fortaleza. Durante 2 años, mi fortaleza había estado bajo asedio, con las puertas abiertas de par en par por la persona que juró protegerla conmigo. Hoy iba a levantar el puente levadizo y a asegurar las murallas para siempre. Mientras conducía, metí la mano en el bolsillo y apreté las llaves nuevas. El metal frío se sentía sólido, real. Pensé en la llave que Marta llevaba en su llavero, una copia que Sofía le había dado sin mi consentimiento. Esa llave era un símbolo de todo lo que estaba mal: la falta de respeto, la invasión de la privacidad, la erosión de mi autoridad en mi propio hogar. Era un pasaporte a mi vida que ella usaba a su antojo. Imaginé su frustración cuando intentara usarla esa mañana, la confusión convirtiéndose en indignación.
Esa pequeña pieza de metal inútil sería la primera señal de que el poder había cambiado de manos. No era un acto de venganza mezquina, sino un acto necesario de autodefensa. Estaba cambiando las reglas de un juego que nunca había aceptado jugar. Al llegar al edificio, el lobby estaba vacío, sumido en la penumbra de la madrugada. El portero nocturno, Carlos, estaba cabeceando en su escritorio. No lo desperté. Usé mi nueva llave para acceder al ascensor, un pequeño acto de soberanía que me llenó de una satisfacción sombría. El viaje hacia el piso 40 fue completamente diferente al de la noche anterior. La ansiedad había sido reemplazada por una calma glacial. Ya no era la víctima que volvía a la escena del crimen. Era el propietario que regresaba para asegurar la propiedad. Cada piso que ascendíamos era un paso más hacia mi liberación. Cuando las puertas se abrieron en mi piso, el pasillo estaba silencioso y oscuro, un marcado contraste con el caos de la fiesta. Entrar en mi apartamento fue como entrar en un campo de batalla después de la retirada del enemigo. El aire todavía olía a perfume y a vino derramado. Había copas vacías en cada superficie, platos con restos de comida en la mesa de centro. Los muebles seguían desordenados, empujados contra las paredes. Era el desorden físico de la fiesta, pero para mí representaba el desorden emocional de mi vida. No encendí las luces. Me senté en el sofá de cuero de mi abuelo, en la oscuridad, y coloqué el sobre de Manila sobre la mesa justo en el centro, como una pieza de artillería esperando ser disparada. Esperé, escuchando el zumbido del refrigerador y el latido constante de mi propio corazón. El apartamento se sentía profanado, pero bajo la suciedad y el desorden, todavía sentía el espíritu de mi abuelo, y eso me dio fuerzas. Mi mirada se desvió hacia la vitrina de cristal, ahora visible a la tenue luz que se filtraba por las ventanas. El cojín de terciopelo donde debería haber estado el Rolex de mi abuelo estaba vacío. Era un agujero negro en el centro de mis recuerdos, un recordatorio brutal de la profanación. La imagen de Marta sosteniéndolo, presumiendo ante sus amigas, volvió a mi mente con una claridad dolorosa. Ese reloj no era solo oro y engranajes, era un símbolo del tiempo, del legado del amor de un hombre que me había enseñado todo sobre la integridad y el respeto. El uso que le dieron no fue solo un descuido, fue un acto de desprecio deliberado hacia mí y hacia su memoria. Ese cojín vacío solidificó mi resolución. No había lugar para la misericordia. Afuera el cielo comenzaba a cambiar. El negro profundo de la noche se estaba rindiendo a un azul oscuro y magullado en el horizonte sobre la bahía. El amanecer se acercaba. Sabía que no tenía mucho tiempo. La rutina de Marta era tan predecible como la salida del sol. Llegaría pronto, con su sonrisa condescendiente y una excusa para ayudar, que en realidad era una excusa para inspeccionar y criticar. Pero esta mañana encontraría una puerta cerrada y un muro de silencio. Levanté del sofá y caminé hacia la puerta principal. Apoyé la frente contra la madera fría, cerré los ojos y respiré hondo. No estaba nervioso, estaba preparado. Estaba listo para enfrentar la música, incluso si eso significaba que la orquesta entera de mi vida se derrumbaría a mi alrededor. Entonces lo oí. El suave zumbido del ascensor deteniéndose en mi piso. Mi corazón dio un vuelco, pero mis manos permanecieron quietas a mis costados. Me aparté de la puerta, colocándome en el pequeño vestíbulo de entrada, fuera de la vista de la mirilla. Escuché los pasos familiares y decididos de mi suegra acercándose por el pasillo. Eran los pasos de alguien que camina como si fuera dueño del lugar, con una confianza que nace de saber que nunca ha enfrentado resistencia. Contuve la respiración, sintiendo cómo cada segundo se estiraba hasta el infinito. El momento de la verdad estaba a solo unos centímetros de distancia, al otro lado de esa puerta. El sonido que siguió fue exactamente el que había estado esperando. El tintineo metálico de un llavero, seguido por el deslizamiento de una llave en la cerradura. Escuché el giro, y luego el clic sordo y frustrado de un mecanismo que no cede. Hubo una pausa. Podía imaginar perfectamente la expresión de confusión en el rostro de Marta. Luego, el sonido de nuevo, esta vez más rápido, más enérgico. Otro fracaso. Un gruñido de frustración se filtró a través de la puerta. El silencio que siguió fue tenso,
cargado de incredulidad. La primera ficha de dominó acababa de caer. El asedio a mi fortaleza había terminado. Ahora comenzaba la batalla por el territorio recuperado. Escuché el golpe sordo de la puerta al no ceder, seguido de un silencio cargado de confusión. Podía sentir la incredulidad de Marta al otro lado, una onda de choque que atravesaba la madera. Luego el sonido de la llave intentándolo de nuevo, esta vez con más fuerza, raspando inútilmente contra el metal nuevo. Un gruñido ahogado de pura frustración. Yo permanecí inmóvil en la penumbra, mi corazón latiendo con un ritmo firme y deliberado. No sentía miedo. Sentía el frío y pesado peso de la inevitabilidad. Cada segundo de su fracaso en la puerta era un segundo de mi propia soberanía recuperada. Ella estaba por primera vez encontrando una frontera, un límite que no podía cruzar, y yo era el guardián silencioso de esa frontera, esperando el siguiente movimiento en un juego de ajedrez que ella ni siquiera sabía que estábamos jugando. La confusión de Marta se transformó rápidamente en la herramienta que mejor conocía, la agresión. Un golpe seco y resonante sacudió la puerta. Luego otro y otro, cada uno más fuerte que el anterior. «Javier, Sofía, ¿qué pasa con esta puerta? Abran ahora mismo». Su voz, usualmente melosa y condescendiente, ahora era un chillido agudo y autoritario que cortaba el silencio de la madrugada. Los golpes se convirtieron en un aporreo frenético, un asalto en toda regla. Podía imaginarla, con la cara enrojecida por la ira, incapaz de procesar que su acceso ilimitado había sido revocado. El ruido era ensordecedor, una cacofonía que anunciaba el fin de la paz, pero también el comienzo de mi liberación. Cada golpe era una validación de mi decisión, un recordatorio de la fuerza bruta que había estado permitiendo en mi vida. El estruendo finalmente penetró en el santuario de nuestro dormitorio. Escuché el murmullo de Sofía, un sonido de protesta somnolienta, seguido del crujido de la cama. «Javier, ¿qué es todo ese escándalo? ¿Es tu alarma?» Su voz estaba pastosa por el sueño, ajena a la tormenta que se desataba en nuestro umbral. Se movió y la oí caminar hacia la sala de estar. La vi como una silueta en la oscuridad, frotándose los ojos. «¿Qué está pasando?», preguntó, su tono ahora teñido de irritación. Miró hacia la puerta, que seguía vibrando bajo los golpes de su madre, y luego me miró a mí de pie en la penumbra, completamente vestido y en silencio. La confusión se apoderó de su rostro. No entendía la escena. No entendía por qué yo estaba allí tan tranquilo en medio del caos. «Es mamá», dijo, como si eso lo explicara todo. «Voy a abrirle». Dio un paso hacia la puerta, su instinto filial superando cualquier otra consideración. En ese momento, hablé por primera vez, mi voz baja pero firme cortando el ruido como un bisturí. «No». La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros, simple, absoluta e innegociable. Sofía se detuvo en seco, girándose para mirarme con una incredulidad total. «¿Qué?», y susurró como si no hubiera oído bien. «Dije que no», repetí sin levantar la voz, manteniendo mi postura. No me moví para bloquearla físicamente. No era necesario. El muro que había levantado no era de carne y hueso, sino de pura voluntad. Era una frontera que ella no estaba acostumbrada a encontrar en mí. La incredulidad de Sofía se convirtió en furia. «¿Qué quieres decir con no? Es mi madre. Está afuera, golpeando la puerta como una loca». «¿Te has vuelto loco?». Su lealtad, en ese momento de crisis, se reveló instantáneamente. No preguntó por qué. No consideró mi punto de vista. Su única preocupación era el malestar de su madre. La vi como si fuera por primera vez. No como mi esposa, sino como la hija de Marta, una extensión de la misma fuerza invasora que había estado soportando. Su ira no me intimidó. La observé con una tristeza distante, dándome cuenta de que el abismo entre nosotros era mucho más profundo de lo que había imaginado. El matrimonio que creía tener se estaba desmoronando ante mis ojos bajo el peso de una lealtad malentendida. Ignorando mi advertencia, se abalanzó sobre la puerta y giró el nuevo cerrojo. La puerta se abrió de golpe, y Marta irrumpió en el apartamento como un torbellino de indignación. Su cabello estaba desordenado, su rostro enrojecido y sus ojos lanzaban chispas. «¿Se puede saber qué demonios está pasando aquí? Llevo 10 minutos ahí fuera como una tonta. Mi llave no funciona.
Esto es inaceptable. Su diatriba estaba dirigida a mí, pasando por encima de su propia hija como si no existiera. Se detuvo en seco cuando me vio de pie y tranquilo, observándola sin una pizca de la sumisión que esperaba. Su furia pareció vacilar por un segundo, reemplazada por una confusión desconcertada ante mi inesperada compostura. Sofía se unió rápidamente al ataque, colocándose al lado de su madre para formar un frente unido. «¿Cómo te atreviste?», me espetó, su voz temblando de rabia. «Cambiar las cerraduras de nuestra casa sin decirme nada». «¿Qué clase de juego es este, Javier?». La palabra nuestra me golpeó con una ironía amarga. Habían convertido mi hogar en su territorio de juegos, y ahora me acusaban de romper las reglas que ellas mismas habían impuesto unilateralmente. Las dos me miraban, esperando una explicación, una disculpa, una rendición. Esperaban que me desmoronara bajo la presión de su ira combinada, como siempre lo había hecho. Pero el hombre que solían pisotear ya no existía. En su lugar había un extraño, un hombre que ellas no conocían. Sin decir una palabra me di la vuelta y caminé lentamente hacia la mesa de centro. El apartamento seguía sumido en el desorden de su fiesta, un escenario perfecto para este acto final. Mis movimientos eran deliberados, cada paso una declaración silenciosa. Cogí el sobre grande de Manila que había dejado allí. Su peso en mi mano era reconfortante, el peso de la verdad y la ley. Me giré para enfrentarlas de nuevo. Marta y Sofía me observaban, sus expresiones de ira ahora mezcladas con una creciente incertidumbre. El silencio era mi arma más poderosa. Les negué la confrontación gritada que anhelaban, ofreciéndoles en su lugar un enigma, un objeto que contenía el poder de desmantelar su mundo. Extendí el sobre hacia Sofía. Ella lo arrebató de mi mano con un gesto brusco, su impaciencia palpable. Lo abrió con torpeza, rasgando el papel. Marta se inclinó sobre su hombro, ambas escudriñando el contenido con ojos ansiosos. Lo primero que sacaron fue la notificación legal. Vi cómo sus cejas se fruncían mientras leían las frías y formales palabras que revocaban permanentemente el permiso de Marta para entrar en la propiedad. Confusión. Luego, Sofía sacó el segundo documento, la copia de la escritura del apartamento. El aire pareció espesarse en la habitación. El único sonido era el suave crujido del papel en las manos temblorosas de mi esposa. Este era el momento. El pago a 2 años de humillación silenciosa, entregado no con un grito, sino con la inmutable verdad del papeleo oficial. El cambio en sus rostros fue lento, pero devastador. Vi los ojos de Sofía recorrer la página, buscando su nombre, el de su madre, cualquier cosa que validara su sentido de derecho. Pero solo encontraron el mío, Javier Morales, como único propietario. El color desapareció de su cara. Levantó la vista del papel hacia mí, y en sus ojos ya no había ira, sino un shock profundo y aturdido, como si estuviera viendo a un fantasma. Marta, por su parte, se quedó paralizada. Su boca se abrió ligeramente, pero no salió ningún sonido. La mujer que siempre tenía una respuesta, una crítica, una orden, se había quedado sin palabras. La base de su poder, la creencia de que este era su dominio, se había pulverizado en un instante. Habían chocado contra un muro legal que no podían derribar. La arrogancia de Marta se desvaneció, reemplazada por una vulnerabilidad que nunca le había visto. Sofía seguía mirando el papel, incapaz de procesar la magnitud de lo que significaba. El poder que habían ejercido sobre mí no era real. Era una ilusión que yo, con mi silencio, les había permitido construir, y con un simple sobre, la había demolido hasta los cimientos. Rompí el silencio, mi voz tranquila pero cargada de una finalidad absoluta. «Marta», dije mirándola directamente a los ojos, «es hora de que te vayas». Hice una pausa y luego añadí, extendiendo mi mano abierta, «y necesito la llave que tienes». No era una petición, era una orden. La dinámica de poder en esa habitación se había invertido de forma tan completa y silenciosa que el aire mismo parecía vibrar con la tensión de este nuevo orden. La mano de Marta tembló visiblemente. Su rostro, antes una máscara de furia, se había desmoronado en una expresión de incredulidad y derrota. Miró la llave en su llavero como si fuera un objeto extraño, un artefacto de un poder que ya no poseía.
Sofía, a su lado, permanecía congelada, con la escritura de la propiedad todavía en su mano, el papel temblando como una hoja en el viento. El silencio se extendió pesado y sofocante, llenando cada rincón del desordenado apartamento. Después de lo que pareció una eternidad, Marta, con los hombros caídos, separó torpemente la llave de su llavero. No me la entregó. La dejó caer sobre la pequeña mesa de la entrada. El tintineo metálico fue el sonido de una abdicación, el final de un reinado de 2 años. Fue un sonido pequeño, pero para mí resonó como el tañido de una campana de la libertad. Ahora, continué, mi voz manteniendo el mismo tono bajo y controlado, quiero que recojas todas tus cosas del estudio y de cualquier otra parte de mi casa, y luego te vayas. No había espacio para la negociación. Sofía finalmente pareció despertar de su estupor. Javier, no puedes hacer esto. Es mi madre. ¿A dónde va a ir a las 5 de la mañana? Su voz era un susurro desesperado, una súplica que intentaba apelar a una compasión que yo ya no sentía. No la miré. Mis ojos permanecieron fijos en Marta. Eso ya no es mi problema, respondí con calma. Tuvo 2 años para tratar este lugar con respeto. Se acabó el tiempo. Cada palabra era una piedra que colocaba en el muro que estaba construyendo alrededor de mi santuario, un muro que Sofía había demostrado ser incapaz o no estar dispuesta a construir conmigo. Marta, por primera vez desde que la conocía, obedeció sin decir una palabra. Caminó hacia el estudio como un autómata. El estudio de mi abuelo. La observé desde la puerta mientras recogía sus catálogos, su agenda rosa brillante, sus muestras de productos. Cada objeto que metía en su bolso era una profanación que se deshacía, un pedazo de mi vida que estaba recuperando. No hubo lágrimas, ni gritos, solo la humillación silenciosa de ser desalojada del territorio que había conquistado. Cuando terminó, pasó junto a mí sin mirarme. En la puerta se detuvo y se giró hacia Sofía. «Vámonos», dijo, su voz apenas un murmullo roto. No era una orden, sino una petición de una aliada derrotada. Luego se fue, y el sonido de la puerta cerrándose tras ella fue como una exhalación final, liberando toda la tensión acumulada durante años. El silencio que quedó en el apartamento era diferente. Estaba vacío de la presencia opresiva de Marta, pero lleno de la brecha insalvable entre Sofía y yo. Se giró hacia mí, con el rostro surcado por lágrimas silenciosas. «Has destruido a mi madre. Has destruido a nuestra familia». La acusación flotaba en el aire, pero carecía de fuerza. Estaba hueca, un eco de una lealtad que la había cegado por completo. «No, Sofía», le respondí, mi voz teñida de una tristeza profunda pero firme. «Yo no destruí nada, simplemente dejé de permitir que me destruyeran a mí. Te pedí ayuda innumerables veces, te rogué que establecieras límites, y cada vez elegiste a tu madre por encima de mí, por encima de nosotros. La fiesta de anoche no fue el problema, fue la prueba final». Me acerqué a ella, cerrando la distancia física, pero sintiendo que el abismo emocional entre nosotros era más grande que nunca. «Esta es la realidad, Sofía. Este es mi hogar. Si quieres que sea nuestro hogar, las reglas tienen que cambiar. Tu madre no puede tener una llave, no puede entrar sin ser invitada. Nuestras decisiones son nuestras, no de ella. Yo tengo que ser tu prioridad aquí, así como tú deberías ser la mía». Le di la opción, una última oportunidad para que viera la verdad, para que eligiera nuestro matrimonio. «Así que tienes que decidir. ¿Quieres construir una vida conmigo aquí bajo esos términos, o tu lealtad siempre será primero para ella?» La miré a los ojos, buscando un destello de la mujer de la que me había enamorado, pero solo vi a la hija herida de Marta. Su silencio fue la respuesta más elocuente que podría haber dado. No podía decir las palabras, no podía comprometerse a ponerme en primer lugar. Vi la lucha en su rostro, el conflicto entre el amor que sentía por mí y el control que su madre ejercía sobre ella. Pero al final, la programación de toda una vida fue demasiado fuerte. Con un sollozo ahogado se dio la vuelta y caminó hacia nuestra habitación. No gritó, no discutió más.
El espíritu de lucha se había ido, reemplazado por una resignación sombría. Unos minutos después, salió con una pequeña maleta. Se detuvo en la puerta, sacó su propia llave del llavero y, al igual que su madre, la dejó sobre la mesa de la entrada. «Necesito tiempo», susurró, sin mirarme. «Yo también», respondí. Y con eso, ella también se fue. Por primera vez en 2 años estaba completamente solo en mi apartamento. El silencio era absoluto. No era un silencio incómodo ni solitario. Era la paz. Una paz que había costado todo, pero que se sentía como el aire fresco después de una tormenta. Caminé por las habitaciones, observando el desorden de la fiesta, las huellas de la invasión, pero ya no me sentía como un extraño. Lentamente, metódicamente, comencé a limpiar. Tiré las copas de vino vacías, los restos de comida, todo lo que oliera a ellas. Luego fui al estudio. Con un cuidado casi irreverencial, coloqué los libros de mi abuelo de nuevo en los estantes. Limpié su escritorio. Y finalmente fui a la sala, tomé el Rolex que Marta había dejado abandonado sobre una mesa y lo coloqué de nuevo en su cojín de terciopelo dentro de la vitrina. Estaba restaurando el orden, no solo en la casa, sino en mi alma. Las semanas siguientes fueron de una calma extraña. Recibí una serie de mensajes de texto furiosos de Sofía, seguidos de un silencio total. Luego llegó la carta de su abogado. Divorcio. No sentí sorpresa, solo una punzada de tristeza por el final de lo que una vez fue un sueño. Acepté los términos. No peleé por nada, excepto por mi hogar, que ya era legalmente mío. Marta desapareció por completo de mi vida, una fantasma de un pasado doloroso. Mis días encontraron un nuevo ritmo. El trabajo, el gimnasio, las tardes tranquilas en el estudio leyendo o simplemente mirando las luces de la ciudad. El dolor de la pérdida estaba allí, pero estaba eclipsado por una creciente sensación de alivio y autorrespeto. Estaba aprendiendo a disfrutar de mi propia compañía en mi propio santuario. Ahora, meses después, estoy sentado en el viejo sillón de cuero de mi abuelo, aquí en el estudio. El apartamento está en silencio, salvo por el suave zumbido del aire acondicionado. Afuera, el sol se pone sobre la bahía de Miami, pintando el cielo de colores que me recuerdan que la belleza puede seguir a la destrucción. A veces, la soledad pesa, pero nunca tanto como pesaba la sensación de ser un intruso en mi propia vida. Sostengo la vieja carta de mi abuelo, sus palabras ahora grabadas en mi corazón. No sé qué me depara el futuro, si volveré a amar o a confiar de la misma manera, pero lo que sí sé es que he recuperado algo invaluable: mi hogar, mi paz y a mí mismo. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, eso es más que suficiente. Al mirar atrás a todo lo que sucedió, entiendo que mi historia no es solo sobre una suegra entrometida o un matrimonio fallido. Es sobre algo mucho más profundo, algo que creo que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas. La batalla silenciosa por nuestro propio espacio, por nuestra propia identidad. Aprendí de la manera más dura que hay una diferencia fundamental entre mantener la paz y perder tu paz. Durante 2 años, elegí la primera opción, creyendo que el silencio y la paciencia eran virtudes. Pero el silencio se convirtió en complicidad, y mi paciencia se convirtió en el permiso para que me pisotearan. La lección más grande que saqué de todo esto es que tu santuario personal, ya sea tu hogar, tu mente o tu corazón, no es negociable. Es el único lugar donde tienes el derecho absoluto de establecer las reglas. Si estás pasando por algo, similar si sientes que tu voz se apaga en tu propia casa o en tu propia vida, quiero que sepas esto. Los límites no te convierten en una mala persona. Te convierten en una persona que se respeta a sí misma. Yo creía que trazar una línea en la arena con Sofía y su madre sería un acto de agresión, pero me di cuenta de que la verdadera agresión era la que yo estaba cometiendo contra mí mismo cada día que permitía que mis fronteras fueran borradas. La gente te tratará de la manera en que tú les permitas tratarte. Y a veces, la única forma de enseñarles a respetarte es mostrando, con calma y con una finalidad absoluta, que estás dispuesto a perderlos antes que a perderte a ti mismo.
Esa es una verdad aterradora, pero también es increíblemente liberadora. No necesitas gritar para que te escuchen. De hecho, aprendí que el poder más grande reside en la calma y en la acción decisiva. Mi momento de mayor fuerza no fue una explosión de ira, sino una llamada telefónica tranquila a un cerrajero y el peso de un sobre de Manila en mi mano. Mientras Marta golpeaba la puerta y Sofía me gritaba, yo estaba en silencio. Porque cuando tienes la verdad y la ley de tu lado, no necesitas levantar la voz. Tu poder no reside en el volumen de tus palabras, sino en la solidez de tus convicciones. La gente que depende del caos y la manipulación emocional se desmorona frente a la calma y la lógica. Recuerda eso. Tu compostura es tu mejor arma y tu escudo más fuerte. El proceso de reclamar tu vida no es indoloro. Perder a Sofía fue como perder una parte de mí. Había amor, había recuerdos, había un futuro que habíamos planeado juntos. Y aceptar que ese futuro ya no era posible fue una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer. Pero la alternativa era seguir viviendo como un fantasma en mi propia casa, viendo cómo mis recuerdos eran profanados y mi dignidad era erosionada día a día. A veces, para salvar el barco entero, tienes que estar dispuesto a cortar el ancla que te está arrastrando al fondo, incluso si esa ancla es algo o alguien a quien una vez amaste profundamente. El autorrespeto a veces exige sacrificios que te romperán el corazón, pero te permitirán sanar y reconstruirte más fuerte. Mi abuelo me dejó un apartamento, pero el verdadero legado que me dejó fueron sus palabras. El hogar de un hombre es su fortaleza. Me tomó demasiado tiempo entender que no se refería solo a las paredes y al techo, se refería a la fortaleza de tu espíritu, a la inviolabilidad de tu paz mental. Tu hogar debe ser el lugar donde te recargas, no donde te drenan. Debe ser tu refugio, no tu campo de batalla. Si tu hogar se ha convertido en un territorio enemigo, tienes el derecho y la responsabilidad de reclamarlo. No importa si eso significa tener conversaciones difíciles, cambiar las cerraduras, o en el peor de los casos, cambiar a las personas con las que compartes tu vida. Tu paz es el activo más valioso que posees. Protégela con todo lo que tienes. Hoy, cuando camino por este apartamento, no solo veo los muebles o la vista, veo el símbolo de mi propia liberación. Cada rincón que una vez fue invadido es ahora un recordatorio de que luché por mí mismo y gané. No gané una batalla contra Marta o Sofía, gané una batalla contra mi propio miedo, mi propia pasividad, y esa es una victoria que nadie me puede quitar. Mi historia terminó con un divorcio y una soledad que a veces pesa, pero también con una libertad y un autorrespeto que no cambiaría por nada. Espero que al escuchar mi viaje encuentres la fuerza para defender tu propio santuario, para trazar tus propias fronteras y para recordar que tu bienestar nunca, jamás, es una exageración. Gracias por acompañarme y por escuchar mi historia hasta el final. Sé que no es fácil hablar de estas cosas, pero también sé que no estoy solo en esto, y tú tampoco. Si mi experiencia te ha tocado de alguna manera o si has vivido algo parecido, me encantaría leer tu historia en los comentarios. A veces, el simple hecho de compartir nuestra verdad puede ser el primer paso para cambiarla. Y si quieres escuchar más historias sobre cómo encontrar la fuerza en los momentos más oscuros y reclamar tu propio poder, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Juntos, podemos recordarnos que merecemos vivir en paz.